Allí se encuentra un primer ruido más fuerte que el segundo ruido, y el segundo ruido es el componente aórtico. Entonces hay un primer ruido fuertísimo y un segundo ruido que no es tan fuerte. En estas dos áreas, el primer ruido gana. Ya en los bordes externales superiores, en este área cuarto, que es donde queda el tronco de la pulmonar, y por eso le llaman área pulmonar. Allí en el tronco de la pulmonar, para los gringos sería el borde external superior izquierdo, se encuentran tres ruidos. O sea, hay un tatrán, 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 no uno, es como un, donde el primer ruido es tenue, el segundo ruido fuerte, el A2, y el P2 ya no es tan fuerte. A veces podemos escucharlos separados, más separados, porque siempre el ventrículo izquierdo se cierran primero que el ventrículo derecho la válvula. Cuando a veces se demora un poquito más en cerrarse el ventrículo derecho, entonces se desdobla más y podemos escucharlo mucho más fuerte en algunos bloqueos, por ejemplo, o por ejemplo comunicaciones interauriculares, a veces terminan más cerrándose un poquito más tarde el ventrículo derecho, el lado derecho. Entonces se escucha más el desdoblamiento A2P2. Cuando encontramos un patratán, 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 es porque un P2 está reforzado. Ese lo podemos escuchar o nos podemos mirar más cuando nosotros tomamos el aire y hacemos una pausa y se desdobla más. Entonces ahí podemos escuchar más fuerte el segundo ruido del P2. Si encontramos un P2 demasiado fuerte, bajamos al área mitral o al área lápiz y encontramos que el segundo ruido allí no es tan fuerte, entonces el que está sonando fuerte aquí es P2. O para poder diferenciar los dos. Es importantísimo porque P2 está fuerte o reforzado cuando hay hipertensión pulmonar. Entonces es importante diferenciar eso. En el borde external superior derecho, al otro lado del esternón, en el segundo espacio intercostal, casi tercer espacio, se encuentra lo que llaman área aórtica. Allí se encuentra un R1 que es suave y un A2 que es fuerte. Yo siempre les aconsejo, para que ustedes sepan si los ruidos definitivamente, porque no es solamente colocar que los ruidos cardíacos están rítmicos, sino hay que colocar algo más. Entonces yo aconsejo a escuchar esta área, este borde external superior, escuchar que la 2 es más fuerte, y luego al bajar al borde external inferior y escuchar que el C1 es más fuerte, o al ápice y ver que el M1 es más fuerte. Si es así, posiblemente entonces M1 sea mayor que A2 y A2 mayor que P2, y esto quiere decir que hay normalidad en los ruidos. Eso significa que no hay reforzamientos, que ni M1, ni A2, ni P2 están reforzados si no hay normalidad. O sea, que en la auscultación yo puedo colocar en normalidad que los ruidos cardíacos son rítmicos y que no hay reforzamiento simplemente colocando esta ecuación. Bueno, como todos sabemos, entonces, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral y la tricúspide, se encuentran más fuertes en las áreas donde ya están. Se
en el borde external inferior izquierdo y en el ápice. En el área tricuspidia, en algunas ocasiones, podemos encontrar desdoblado el primer ruido. O sea, ya vimos que en el área pulmonar se podía encontrar desdoblado el segundo ruido. En el área tricuspidia a veces se puede encontrar desdoblado el primer ruido. Cuando los mismos casos que haya un bloqueo o que haya una comunicación interauricular. Pero también lo podemos ensayar un poquito diciéndole al paciente que tome el aire y lo sostenga. Cuando lo sostiene, llega casi toda la sangre al lado derecho, se concentra al lado derecho. Entonces demora un poquito más en cerrarse y es cuando más vamos a notar el desdoblamiento. De hecho, es la manera de cuando uno encuentra un soplo o un tercer ruido, de uno decir si es derecho o es izquierdo es con esas maniobras. Se llaman las maniobras de Rivero-Carvalho. Bueno, el primer ruido puede estar reforzado. Cuando hay taquicardias, cuando hay un gasto cardíaco aumentado, cuando hay un PR corto porque se cierra, está muy rápido, o sea, ahí está taquicardia, ahí va muy rápido el corazón, o cuando hay estenosis mitral. Puede ocurrir en estenosis tricuspida, pero es que esa es la más rara, o sea, casi nunca hay estenosis tricuspida, en cambio estenosis mitral es mucho más frecuente. Y puede estar velado o disminuido cuando hay bloqueos de primer grado, cuando hay insuficiencias cardíacas severas, cuando hay valvulopatías inmóviles, o sea, las válvulas están insuficientes, especialmente la mitral. El segundo ruido es el cierre pues, de las válvulas semilunares, el área de la pulmonar y de la aorta. El área, el A2 se puede escuchar en todas las áreas, por eso es que se dice no es el área aórtica, porque es que aorta está en todos lados. El P2 solo se encuentra en el área del tronco de la pulmonar, donde se escucha también A2. Y esto sería lo fisiológico, que es lo que ya mencioné. El segundo ruido se encuentra reforzado. Un P2 reforzado que ya lo había mencionado en hipertensión pulmonar. Puede haber una hipertensión pulmonar primaria o puede haber una hipertensión pulmonar secundaria a un problema en el pulmón. Por ejemplo, que el pulmón sea dañado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o restrictiva crónica. Y el paciente, y es una de las maneras, por ejemplo, que el paciente está descompensado de su EPOC o descompensado de su enfermedad pulmonar restrictiva, que entre en descompensación porque está teniendo más tos, porque está teniendo más disnea. Ahí es cuando vamos a mirar el P2, está más aumentado, está reforzado. Y cuando tratamos el problema, sea que el paciente viene porque el EPOC se descompensó por una infección, y tratamos la infección y el paciente mejora, ya no hay P2 reforzado. O sea, es una manera de mirar si hay mejoría. Lo mismo ocurre cuando hay hipertensión arterial. Si mi paciente está en crisis hipertensiva, pues el A2 va a estar más reforzado. Cuando bajamos la presión, ya el A2 no está reforzado. Entonces, es una manera de mirar evolución de lo que estamos tratando.
El P2 atenuado puede estar en alteraciones del tórax, o sea, y en estenosis pulmonar. Lo que pasa es que a veces los ruidos cardíacos de por sí se velan porque hay aire en el medio. A veces ustedes ven que el tórax en tonel es así tan grande que queda aire en medio del corazón, es difícil escuchar los ruidos. Igual cuando hay pericarditis, porque se inflama el pericardio, entonces no vamos a escuchar muy bien los ruidos. La atenuación también del segundo ruido aórtico en estenosis aórtica. Bueno, los ruidos anormales, porque hasta ahora vamos diciendo que los ruidos cardíacos son rítmicos, que no hay reforzamientos con la fórmula, pero ahora tenemos que mirar si hay soplos o si hay un ruido, tercer ruido. ¿Sí? Si no hay ruidos agregados, hay que colocarlos y ya queda, o sea, lo normal sería ruidos cardíacos rítmicos, no hay reforzamientos, no hay ruidos agregados y ya queda completo de que ese corazón está normal, ¿cierto? ¿Cuáles son los ruidos anormales? El R3, que es un tercer, el R3 y el R4 son diastólicos, o sea, están en la diástole. Cuando yo escucho y tra, o sea, hay un tercer ruido. Entonces, no escucharía uno sino un cabalgado. Son tres ruidos. El tercer ruido es protodiastólico. ¿Qué quiere decir? Proto es el inicio de la diástole. Y se escucha más claramente con la campana del fonendoscopio. Puede ser fisiológico. ¿En quienes se escucha? Un R3 fisiológico puede ser cuando esté haciendo fiebre, cuando tenga anemia, cuando haya ejercicio. En las embarazadas es frecuente encontrarlo. Entonces uno encuentra ese. Y los niños hasta los 12 años pueden tener R3. Más frecuente uno escucha una fetocardia, uno escucha la fetocardia, se escucha el caballito. No, ella no escucha sino como cabalgando. Y igual así nacen, ¿no? Con ese R3, o sea, el R3 es fisiológico. Lo anormal es encontrar ese R3 en un adulto, en un viejito, ¿sí? De encontrar sin que la persona haga ejercicio, sin que no tenga fiebre, no tenga anemia y encontramos un R3, quiere decir que el corazón tiene problemas para sacar toda la sangre que tiene que sacar en la sístole. Porque hay taquicardia, se sube la frecuencia cardíaca con cada grado de temperatura se puede subir hasta 10 de la frecuencia cardíaca. Cuando es anormal, cuando el paciente no tiene fiebre, no ha hecho ejercicio, no está taquicárdico, no tiene anemia, y hay un R3, puede ser porque tenga un compromiso en la eyección, o sea que el corazón no saca toda la sangre que le llega, porque no tiene fuerza para eyectarla. Entonces le queda siempre sangre, y además es un corazón grande, dilatado. Entonces tan pronto se abren las válvulas atrioventriculares, porque el R3 puede ser derecho o puede ser izquierdo. Puede ser el derecho que esté grande o puede ser el izquierdo que esté grande. Entonces, cuando se abren las válvulas atrioventriculares, una de las dos, del lado que esté dilatado, se abre y rápidamente cae la sangre sobre un ventrículo que tiene sangre. ¿Y
que está dilatado, entonces va a sonar, por eso es protodiastólico, por eso es en la primera fase de la diástole, está la diástole. Bueno, el cuarto ruido es de tonalidad baja. Ay, se me olvidó corregir las notas de los sobrevivir. No, contra no, ya me están corriendo. Ven. Eso fue por haberla mandado llamando. Bueno. No, ya me está diciendo el doctor, ¿por qué no me corría la nota? Bueno. Sacaron más. Bueno, ya, muchachos, después, por favor, de la clase corregimos las notas. Bueno, cuarto ruido. El cuarto ruido es un ruido telediastólico, o sea, es al final de la diástole. Está pegadito al segundo ruido, al primer ruido, sí, primer ruido. ¿Qué ocurre en la telediástole? Es cuando la aurícula se contrae para ya quitarle toda la sangre que quedaba, en la final de la diástole. Y si encuentra una resistencia a llenarse, pues va a haber el cuarto ruido. Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando el ventrículo está hipertrofiado, que no se complace para recibir ese poco de sangre que todavía le queda a la aurícula a final de la diástole. O sea que es en una disfunción diastólica, sea derecha o sea izquierda. También puede ocurrir cuando el ventrículo no se relaja para recibir porque está acartonado, tieso, no necesariamente hipertrofiado. ¿Y cuando se acartona el ventrículo? Cuando se ha necrosado. Un infarto del miocardio. Y en algunas etapas, algunos abuelos puede escucharse, o sea, no es normal que lo escuchemos, pero si hay un abuelito, hoy en día hay muchos abuelitos que pasan de los 90 años, entonces uno no se envejece solo por fuera, sino por dentro. Entonces el ventrículo de pronto no se relaja para recibir sin que tenga mayor cosa y puede escucharse, ya está viejo, entonces puede escucharse un cuarto ruido, aunque en la mayoría de libros ustedes van a escuchar que está hipertrofiado. Bueno, los soplos, que también son ruidos anormales. Los soplos pueden ser sistólicos o diastólicos. Entonces, póngale cuidado. Si ustedes escuchan un... O sea, escuchan, ese es diastólico, pero si escuchan un... Ese es sistólico. Los soplos sistólicos los vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos insuficiencia cardíaca. Y si no, aquí vamos a ver algo general. Pueden ser soplos de regurgitación o soplos de eyección. Soplos de regurgitación es que cuando el ventrículo se contrae para sacar la sangre, sopla. Puede ser porque las válvulas atrioventriculares no cierren bien, entonces se devuelve, se regurgita la sangre del ventrículo a la aurícula. Eso es un soplo de regurgitación. Y soplo de eyección es que cuando eyecta hay una resistencia a la salida. Entonces, o hay una estenosis del aorto de la pulmonar. Pero eso es solo un ejemplo, porque hay muchos más ruidos sistólicos que no necesariamente son de regurgitación y eyección. Los soplos también debemos mirar si son todas las sístoles, serían holosistólicos, pansistólicos, y pueden ser al principio de la sístole, proto,
a la mitad de la sístole meso o al final de la sístole. Entonces, igual ocurre con los diastólicos. Puede ser holodiastólicos, protodiastólicos como mesodiastólicos. Aquí están toda esa variedad de lo que les estoy diciendo. Profe, tengo una pregunta, qué pena. Si están al inicio o al final, ¿van a indicar una patología diferente? Sí, señora, sí. Ah, bueno, profe, gracias. Esto ha perdido mucha importancia, pero de pronto a ustedes les puede servir en el año rural donde no es fácil hacer un eco, ¿no? Entonces ustedes se pueden hacer una idea de lo que le está pasando al paciente con solo hacer el soplograma, como le llamamos nosotros en la época nuestra, que no teníamos tan fácil el acceso a hacer ecocardiogramas. Entonces hacíamos soplogramas y nos hacíamos una idea de qué patología podría estarle ocurriendo al paciente. Bueno, ahora sí, preguntas para que repasen y por favor repásenlas porque vean, les salen el examen y resulta que no las leyeron, ¿sí? Aquí están las preguntas. ¿Qué tiene uno que leer? ¿O de qué tengo que empezar a preguntar? ¿Cuál es la fisiopatología de los edemas? No solamente del edema localizado, sino el generalizado, mucho más. Mencionar las características de un edema de origen cardiovascular. Mirar qué importancia tiene el tamaño del lápiz. ¿Qué me dice? ¿Cuándo es normal en cada época? ¿Qué me indica una onda B grande o una onda grande del pulso venoso yugular? Y mencionar condiciones en las que puede existir un tercero. Eso queda como para que repasen y no les llegue de sorpresa en el examen. Bueno, voy a darme 5 minutos, vamos a hacer una pausa aquí antes de iniciar los síndromes. De iniciar los síndromes. Ya vamos a iniciar los síndromes. Entonces, recording stopped. Vamos a mirar esas notas. Sí, la nota era mayor y se me olvidó corregir. Pero bueno.
Recording in progress. No alcanzo a... Bueno, continuamos, muchachos. Después miramos. Bueno, continuamos para recordar y que revisen la anatomía y la fisiología para poder entender, ¿cierto? Que la sangre llega al lado derecho por las cavas, va al pulmón por las arterias pulmonares, se oxigena, llega al ventrículo izquierdo por las venas pulmonares y de allí sale por la aorta a distribuirse. Lo que llegue y lo que salga del corazón depende de varios factores. Depende de volumen minuto, del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca. Depende de una precarga que está relacionada mucho con la ley de Frank-Starling y la ley de Laplace. ¿Cierto? Ahorita explicamos un poquito más eso. Depende de la fuerza que tenga el corazón para contraerse. El inotropismo, cuando hablamos de inotropismo, es esa contracción. Cronotropismo es la aceleración. Y la presión que se le opone a ese ventrículo para eyectar la sangre. O sea, si hay una hipertensión pulmonar o una hipertensión arterial sistémica, por eso es que cuando ustedes colocan, es que mi paciente es hipertenso, ¿y de dónde? ¿Hipertenso de qué? Porque es que hay una hipertensión pulmonar y hay una hipertensión arterial sistémica. Y pues, como ya había mencionado, la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? La ley de Frank-Starling dice que entre más se llena el ventrículo de la diástole, más volumen va a eyectar. O sea que si el ventrículo no se relaja para recibir, pues va a eyectar menos volumen. Y si el ventrículo no tiene fuerza para eyectar, porque tiene unas fibras muy débiles, tampoco va a eyectar buena cantidad. Y la siguiente, la ley de Laplace, habla del radio de los vasos. Sí, del radio. O sea, entre más radio tenga, entre más grosor tenga, pues tiene más posibilidad de hacer buena presión. Bueno, entonces los síndromes vasculares cardiovasculares. Vamos a tomar en cuenta dos principales: la insuficiencia cardíaca y la enfermedad coronaria. La insuficiencia cardíaca, que puede ser de múltiples causas, muchísimas causas. Por tanto, insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es una enfermedad, y hay que buscarle la causa a ese síndrome. Por definición, este síndrome es un conjunto de síntomas y signos que aparecen como consecuencia de una disfunción del ventrículo o de las válvulas o un aumento de la carga del ventrículo. Para poder sacar la sangre a un sistema pulmonar, a un sistema, a la parte sistémica. Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí este ventrículo. Este sería un ventrículo normal.
Y este sería un ventrículo hipertrofiado, donde es tan corto que no le puede llegar suficiente sangre, pero tiene buena fuerza para inyectar. Toda la sangre que le entra la saca, pero no le puede entrar mucha. Entonces las disfunciones pueden ser sistólicas o diastólicas y lo vamos a ir viendo a medida de la clase. Entonces va a haber una incapacidad del corazón para bombear con fuerza de la sangre hacia adelante si el ventrículo no tiene fuerza, si la fibra muscular del ventrículo no tiene fuerza, pues está dilatada, o porque no se relaja para recibir, entonces va a inyectar menos sangre, entonces va a quedarse congestionada la sangre o en la circulación pulmonar si el problema es del ventrículo izquierdo, o en la sistema, en todo el cuerpo, si el problema es del ventrículo derecho. Y va a haber un gasto cardíaco bajo. La prevalencia aumenta con la edad. Para los mayores de 65 años hay un 71% de probabilidad de tener una insuficiencia cardíaca. Y la mortalidad, morbimortalidad y consultas por ella va a aumentar después de los 65 años. Una vez aparecen los síntomas francos de la falla cardíaca, generalmente el paciente fallece en los siguientes 5 años en un 60-70%. Una vez aparecen los síntomas. Y generalmente fallecen por falla de la bomba para inyectar o por arritmias. Ojo, un paciente puede tener un ventrículo gigantesco, un corazón gigante y no estar en falla. O sea, no quiere decir que el paciente que tenga un corazón grandísimo ya va a morir en los siguientes 5 años. Es cuando entra en falla, ya empiezan a manifestar los síntomas. Me explico. Mi suegra hace 23 años, un ventrículo gigante, ¿cierto? Y nunca entraba en falla. Entonces, no, mientras ella no haga síntomas, ¿cierto? Mientras estemos ayudándole a ese corazoncito con la poscarga y la precarga, su corazón va a ser suficiente para trabajar en su cuerpo. Por eso es que un paciente que tenga un problema... ¿Ah? Claro, se trata. No, sin tratamiento no. Hay que tratarla. Mecanismos que hace el cuerpo de compensación a veces son deleterios. Un ejemplo, a veces el corazón, por ejemplo, el paciente tiene una hipertensión arterial sistémica. Entonces el corazón, ¿qué hace para bombear contra una resistencia que se está poniendo para la salida? Pues empezar a hacer mayor fuerza, y eso lo que hace es que se hipertrofia, ¿cierto? Entonces al hipertrofiarse empieza a tener una disfunción en la diástole porque no se relaja para recibir. Eso es mecanismo bueno porque era para sacar la sangre contra esa resistencia, pero resulta a largo plazo que no es tan bueno. Sí, pero pues, ¿qué hace el corazón si está en una resistencia y no puede sacarlo? Pues tiene todo. Para poder sacarlo. Redistribución de flujo y aumento de la volemia también ocurre. ¿Sí? Por ejemplo, si el cuerpo trata de preservar los órganos vitales, o sea, trata de perfundir el cerebro, trata de perfundir todo lo vital
y la periferia lo oye. Entonces el paciente puede tener cianosis distal, frialdad distal, ¿cierto? Para distribuir el flujo hacia los órganos más vitales. Trata de retener sodio y agua para tratar de compensar de que, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, ¿cierto?, no es capaz de sacar adecuadamente sangre, y la sangre del ventrículo izquierdo va para el cerebro, va para los riñones, y el riñón no le llega suficiente sangre, entonces siente como si no hubiera. Entonces, ¿qué hace? Se dispara el sistema renina-angiotensina y retiene sodio y agua, entonces aumenta la volemia. Se remodela el corazón para tratar de sacar sangre del corazón de una manera que pueda ser lo mejor, y termina dilatándose y dañándose la fibra muscular del corazón y hace ya una disfunción sistólica o la hipertrofia que ya les había mencionado. Esta dilatación ocurre, por ejemplo, cuando un paciente tiene una insuficiencia aórtica. Por ejemplo, la válvula no tapa bien, entonces siempre se va a devolver sangre en la diástole hacia el ventrículo, más la que le llegue. Entonces, para sopesar, el corazón empieza a remodelarse. Primero hace una hipertrofia excéntrica y luego se dilata. Entonces, esas son remodelaciones que en últimas no son tan buenas, pero pues mientras tanto sirven. Bueno, entonces en conclusión, siempre que un corazón está fallando, puede tener síntomas anterógrados y retrógrados, ¿sí?, hacia adelante y hacia atrás. Y depende de dónde está el problema, si está en el lado derecho o si está en el lado izquierdo. Entonces hay que ir y mirar bien todo eso. Anterógrados, incapacidad para enviar la sangre a las arterias sistémicas y al pulmón, porque hay un bajo gasto tanto del ventrículo derecho o del izquierdo, depende del que esté fallando. Y retrógrado, entonces incapacidad para sacar la sangre del sistema o sacar la sangre del lecho vascular pulmonar, y va a haber la congestión pulmonar o la congestión en el lecho vascular periférico. Entonces van a ver los síntomas retrógrados y anterógrados. Si el corazón por bajo gasto no perfunde bien, por ejemplo, del lado izquierdo hacia adelante, pues se repite lo que ya hemos dicho. Si no perfunde el cerebro, pues el paciente va a sentir mareo tipo borrosidad de la vista. El paciente va a sentir que se le borrosea la vista y hacer síncopes o síncopes. La puede perder la conciencia, como es un síntoma muy frecuente en una estenosis aórtica. Dentro de una estenosis aórtica donde la válvula no abre muy bien cuando eyecta, entonces no sale mucho. Si el paciente está haciendo un sobreesfuerzo, por ejemplo, está subiendo unas escaleras, está alzando algo pesado, en ese momento no le llega al cerebro y se desmaya, ¿cierto? Hace el síncope, que es lo frecuente de una estenosis aórtica. Esos mareos que los pacientes dicen y nosotros lo identificamos como presíncopes o síncopes. No perfunde hacia adelante el riñón, se dispara el sistema renina-angiotensina-aldosterona, retiene sodio y agua y se desmatiza. No perfunde bien las extremidades y empieza a sentir frío y cianosis distal, por ejemplo. No saca la sangre de los pulmones, entonces el paciente va a tener ahogo, se va a sentir ahogado, va a tener disnea, que generalmente es una disnea de esfuerzo. Si fuera algo agudo, podría ser por un evento coronario, pero si no, una disnea de esfuerzo que generalmente es progresiva. Puede haber el síntoma más cardinal de la falla izquierda, que es la ortopnea, la disnea paroxística, ¿cierto? Que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. O sea que la falla puede ser izquierda o derecha.
La insuficiencia cardíaca derecha, lo que se caracteriza es porque haber una congestión sistémica. Congestión sistémica donde en el sistema venoso se va a quedar la sangre atrás, desde que llega por las cavas. Entonces se queda la sangre y va a haber edemas, que es de miembros inferiores bilateral que asciende hasta citis o anacerca. El paciente se congestiona el hígado, le va a doler, ¿sí? Y puede ponerse histérico. Eso serían los. Y de la izquierda, donde se congestiona es el pulmón. Entonces el paciente tiene ortopnea, disnea paroxística y disnea asfíxica. Y pañapas a veces va a ser de ambos lados, tanto derecha como izquierda. Generalmente una falla izquierda puede llegar a dañar una derecha también y tener una falla biventricular, como también hay cardiopatías dilatadas. Hay pacientes hay corazón alcohólico y son generalmente cardiopatías dilatadas. Los pacientes diabéticos pues hacen cardiopatías dilatadas. La miocardiopatía del Chagas también es dilatada y es biventricular. Bueno, la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Te iba a preguntar si me podías explicar la insuficiencia cardíaca derecha de la diapositiva anterior, por favor. ¿Cómo así? Pues vamos a ver aquí a ver si lo entiendes con esto. Ok, perfecto, gracias. La insuficiencia cardíaca derecha puede ser por hipertensión primaria, pulmonar primaria, el paciente tenga ese problema desde que nace, por enfermedades valvulares como estenosis o insuficiencia mitral, estenosis pulmonares. Entonces va a haber el problema del daño al ventrículo derecho. Puede ser secundario a una insuficiencia cardíaca izquierda o puede ser un evento coronario, un infarto agudo de miocardio que dañe parte de las paredes del corazón, entonces termina dañándose ese ventrículo derecho, o enfermedades pulmonares crónicas que conlleven a dañarse el ventrículo derecho, porque ya no es tan fácil para el ventrículo derecho hacer el intercambio, bombear la sangre hacia un pulmón que está enfermo, porque generalmente, y como yo les digo siempre, el pulmón es una esponja, es una esponja. Entonces el ventrículo derecho manda la sangre contra la esponja absorbe y ese intercambio la manda al ventrículo izquierdo. Cuando el pulmón ya no es una esponja, sino una piedra pómez, entonces ya esto es metafórico, ¿no? Entonces, cuando el pulmón es una piedra pómez, pues el ventrículo derecho le cuesta trabajo mandar la sangre, tiene que hacer más fuerza y entonces se empieza a dañar, se empieza a hipertrofiar y luego dilatarse. Eso se llama cor pulmonar. La insuficiencia cardíaca derecha generalmente lo que hace es que se almacena sangre en el sistema venoso, porque llega para atrás, o sea, le debería llegar a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho y el ventrículo derecho hacia el pulmón. Pero si el ventrículo derecho ya falla, entonces se empieza a almacenar la sangre de ahí para atrás. Empieza a haber primero edema de miembros inferiores que es bilateral ascendente hasta generalizarse, lo que llamamos anasarca, y se puede acompañar, por supuesto, de ascitis, pero son edemas bilateral que ascienden. Puede haber dolor abdominal, sobre todo en el hipocondrio derecho, por una hepatomegalia dolorosa, porque un hígado se congestiona el sistema porta y va a haber, o puede llegar a haber ictericia. Ya tarde en la vida, por allá, cuando ya hay una falla total, pues no va a mandar mucha sangre al pulmón y del pulmón al corazón izquierdo y de ahí al sistema. Entonces, muy tarde,
puede haber cianosis periférica y frialdad distal solo cuando la insuficiencia cardíaca derecha sistólica ya es muy severa y no es frecuente. La cianosis periférica y la frialdad distal la relacionamos más con la falla izquierda y no con la derecha. Por eso la mencioné, porque yo sé que en algunos libros está, pero no es frecuente. O sea, ya es en la parte final de la falla, ya cuando el paciente casi que está muriendo. En la vida real tiene todo, sí. Entonces, en la insuficiencia cardíaca derecha, vuelvo y repito, edema de miembros inferiores con signo de fobia positivo, va a haber ascitis y entonces tenemos que mirar si hay el signo de fobia, mirar si hay, y con la maniobra de onda cítica, con la matidez cambiante. Y en los miembros inferiores poner los 4 deditos y mirar el signo de la fobia. Aquí, ¿cierto? No es uno solito, sino varios deditos. Mirar dónde están y cuánto demora en desaparecer. Siempre tener en cuenta en los edemas la distribución. O sea, siempre cuando vayan a hacer la enfermedad dual, el paciente se me hinchan los pies, no simplemente edema en miembros inferiores, sino por donde inicia. Entonces, que el paciente diga que empiezan las piernas, que amanece sin el edema y que por las tardes empieza a hinchar. Eso es un edema más vesperal, más por las tardes. Vesperal es por las tardes. Y es un edema que asciende de abajo hacia arriba, que es de consistencia blanda, no es dura, porque los edemas duros no son de falla cardíaca, ya serían más un edema de hipotiroidismo, un mixedema, por ejemplo. Que son fríos, no son de coloración, no tienen temperatura alta, ¿sí? Porque eso sería ya un edema inflamatorio. Y no duele. Si duele es porque ya hay un edema inflamatorio. Y a veces se asocian, ¿no? Como el paciente está tan edematizado, que empieza hasta a botar el agua por los poros, entonces es fácil que se sobreinfecte. A veces se sobreinfecta, pero no es lo normal. Y es lo que aquí María del Mar me estaba preguntando, ¿cierto? Que tienen de tarea cuando se desaparece más rápido si por presión osmótica o presión intestinal. Entonces yo les aconsejo que como están yendo al hospital, hagan el ejercicio con los pacientes del hospital. Cojan y miren cuánto demora en desaparecer el edema de un paciente que tenga un problema cardíaco y un paciente que no. O hepático, sí, puede ser cirrosis, puede ser una cirrosis, puede ser de infección. Vemos. Bueno, así ya habíamos mirado la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ya habíamos mirado la onda cítica y la matidez cambiante. Listo. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Otros signos de insuficiencia cardíaca derecha, perdón, al compañero que preguntó de la falla derecha, ¿le queda claro? ¿Quién fue el que preguntó? No me acuerdo, pues es que aquí por estar compartiendo no me entra bien. Bueno. Los otros signos de insuficiencia, si me están escuchando, porque no contestó nadie, de pronto es que se haya parado la cosa. Sí, no sería raro que aquí la universidad me deje sin sistema. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ok.
Otros signos de insuficiencia cardíaca derecha en la ingurgitación yugular. Claro, cierto, si el corazón derecho no va a bombear bien, pues va a ingurgitarse la vena yugular y vamos a tener que medir la presión venosa yugular, que lo vimos en la clase pasada, pero es mejor que lo aprendan con sus docentes en vivo, que lo aprendan a ver en vivo. La presión venosa, ¿cómo la mido? Pues mirando cuánto mide dónde termina el menisco superior y cuánto mide esto, y se le suma 5 desde aquí a la aurícula. Bueno, puede haber hepatomegalia, entonces hay que mirar ese hígado como está de grande. Puede haber un latido epigástrico y un borde external inferior. ¿Se acuerda que ya está el área de ese borde external inferior izquierdo? Generalmente se deslevanta un poquito, se ve más grande y ustedes ven el latido allí y en el epigastrio. Hay un P2 aumentado y puede haber un R3 o un R4 dependiendo de la disfunción, si es sistólica o si es diastólica. Ahorita más miramos un poquito de eso. Sí, que en el epigastrio late, se siente, se observa. Profe, discúlpeme, el latido epigástrico se puede palpar. Profe, discúlpeme, ¿el latido epigástrico se puede palpar con alguna maniobra? Entonces, por ejemplo, yo siempre que veo que el epigastrio está latiendo, ¿cierto? Aquí late, entonces yo pongo el fonendo en el epigastrio, primero antes de tocar, porque allí puede latir una neurisma de la aorta. Entonces, si yo pongo y sopla, no lo puedo tocar, porque posiblemente ese latido que estoy observando en el epigastrio sea una neurisma. Y la reviento y mato al paciente. Entonces, siempre hay que auscultar primero. Luego, que no hay soplos, entonces toco, pongo mi mano. Si está así, pongo mi mano allí. La pongo. Si el latido viene de abajo hacia arriba, es la aorta, porque hay personas que pueden latir sin tener aneurisma y es porque casi no tienen pared abdominal, ¿sí? O porque no tienen músculo, nunca han hecho una abdominal, entonces, bueno. Pero si al poner la mano allí, no pulsa de abajo hacia arriba, sino pulsa hacia los pulpejos míos, hacia los pulpejos, entonces posiblemente el que esté pulsando, el que esté latiendo, sea el ventrículo derecho. Y fuera de eso, pongo mi mano en el borde external inferior derecho, izquierdo, y que allí siento el latido del ventrículo derecho. Bueno, este es la presión venosa yugular que ya hemos dicho. Cómo medirla, también ya lo vimos la clase pasada. ¿Qué tenemos que ver también en esa que vuelvo aquí? Es mirar la onda venosa yugular. Aquí se ve que pulsa y yo le pongo los dedos aquí y no la siento pulsar porque no, es la vena y la vena no tiene pared muscular gruesa que sienta latido, pero sí puedo observar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago al observar allí? Pongo mi fonendo en el pecho y observo y miro cuándo pulsan esas ondas. Si pulsan justo antes del primer ruido, es la onda A. Y si pulsa antes del segundo, es la onda B. Entonces, si yo veo que una de las ondas está muy grandota y es antes del primer ruido, yo digo, algo le está pasando al ventrículo, al ventrículo para relajarse, o hay una estenosis de la cúspide, ¿cierto? Que hace que se me vuelva para arriba toda la sangre y la onda sea muy grande. Si por el contrario lo que veo es justo aquí después del R2, mira, entonces, y es la onda la que veo muy grande, entonces yo me estoy
mirando si es que está alguna insuficiencia tricuspidia. Y por eso se tiene demasiada sangre esa aurícula derecha. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la insuficiencia cardíaca izquierda, que la principal causa de insuficiencia cardíaca izquierda es la hipertensión arterial sistémica. La segunda causa son valvulopatías, estenosis aórtica, insuficiencia valvular, estenosis interna. Otras son las cardiomiopatías, las miocardiopatías dilatadas idiopáticas, las miocarditis, como por Chagas, y la enfermedad coronaria, la cardiopatía coronaria por un evento coronario. Otras pueden ser endocarditis y pericarditis constrictiva y otras la diabetes mellitus. El 65% de los pacientes diabéticos desarrollan hipertensión arterial. Y además, hay una alta probabilidad que los pacientes diabéticos hagan eventos coronarios o hagan infarto. ¿Cuáles son los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda? Primero, la disnea de fuerza, que esté acompañada de ortopnea, de disnea paroxística nocturna y de hipertonía. Tarea que da es que ustedes vean la fisiopatología de cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Ah? ¿Para qué lado cree que el paciente duerme mejor? O sea, no es que está inflamado, el corazón no puede bombear sangre suficiente, entonces secuestra sangre mejor para este lado. O sea, no le llega tanta sangre y lo que le llegue entonces puede bombear. Entonces prefiere dormir del lado derecho. Puede haber tos nocturna que algunas veces se parece como al paroxismo nocturno, a la disnea paroxística nocturna. El paciente siente que se acuesta a dormir y se despierta tosiendo, ¿no? Sí. Pues llega sangre y como la frecuencia cardíaca baja por todos los catecolaminas, no saca la sangre que le llega y se congestiona. Entonces se despierta ahogado con tos. La frialdad distal y la cianosis periférica, que sí es frecuente más en la falla izquierda. Es así, al principio lo puede tener, que va cada vez empeorando a medida que empeora la falla cardíaca. Los otros síntomas son las palpitaciones, porque si el corazón, si los órganos íntimos se están perfundiendo, pues lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y el paciente va a sentir palpitaciones. Puede no perfundir el cerebro y puede tener presíncopes y síncopes, como ya mencioné. Y el otro es, como antes les he mencionado, que trata de preservar los órganos vitales, ¿cierto? Entonces, no perfunde los periféricos, el paciente se ve a sentir cansado con poco ejercicio. Con el mínimo ejercicio que haga ya se siente cansado. Y como no perfunde el riñón, el sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene sodio y agua y también hay edemas, aunque no son tan marcados como el edema de la falla derecha. Ese es un edema que generalmente es bilateral ascendente, pero no alcanza a llegar casi ni hasta la rodilla. Es un edema más pequeño. A no ser que la falla izquierda, como congestiona el pulmón, daña al lado derecho, entonces ya hace una insuficiencia cardíaca global. Bueno. La disnea cardíaca es por aumento de la presión del lecho vascular pulmonar,
porque hay una hipertensión en la aurícula izquierda, entonces sale líquido al intersticio pulmonar y congestiona y por eso está disnea. Puede ser secundaria de disfunción ventricular izquierda o una estenosis mitral a una hipertensión de los capilares pulmonares, aumenta la presión hidrostática y sale líquido al intersticio y se congestionan los pulmones. Esa es la causa de la disnea. Los receptores yuxtacolumnares y va a haber la disnea, la sensación de falta de aire. Generalmente la disnea progresa de grandes a pequeños esfuerzos y puede llegar hasta el reposo. Lo que quiero mencionar, muchachos, es que a veces, por ejemplo, tengo un paciente hipertenso, estoy tratando a mi paciente hipertenso, ¿no? Y el paciente va al médico y ve, cada vez que ve que va, la presión está normal. Entonces dice, no, ya va, llevo un año yendo y la presión normal. Entonces dice, no, yo ya me curé. Eso yo ya dejo el manejo. Y eso ocurre como cuando tenemos un resorte. Con el resorte espichamos con la mano, ¿cierto? Si lo soltamos, se dispara. Lo mismo ocurre con la droga de la presión. Con la droga de la presión estamos espichando el resorte. Apenas deja de tomársela, pues se va a disparar. Y el problema es que el corazón muy bruscamente entra en falla. Porque de un momento a otro está bombeando contra unas presiones acostumbradas y de pronto deja de tomarse las pastas, se sube la presión muy alta, el corazón no es capaz de bombear. De la sangre que le llega se devuelve al pulmón y se va a sentir ahogado. ¿Sí? Eso es lo que llamamos una crisis hipertensiva con órgano de choque al corazón. Entonces entra en falla cardíaca. El paciente va a empezar a sentirse con disnea de esfuerzo que progrese y a veces, si está muy alta, lo hace muy rápidamente. Muy rápidamente puede entrar en falla. Entonces va a empezar a tener todo el resto de síntomas. Si yo trato a ese paciente, llega al hospital, yo le doy el tratamiento antihipertensivo, bajo las presiones, el corazón ya puede bombear y sacar la sangre que le llega, se va a descongestionar el pulmón, entonces la disnea que estaba de pequeños esfuerzos puede regresar a grandes esfuerzos o no tener disnea. ¿Sí? O sea que el paciente ya tiene un corazón hipertrofiado, pero está bien o dilatado, pero sirve para bombear la sangre. Entonces, una insuficiencia cardíaca no es que el paciente se vaya a quedar allí. Nosotros lo tratamos, lo mejoramos y esa es la idea. Que cuando esté en falla, yo le mejore su poscarga, su precarga y entonces el corazón sea suficiente para trabajar bien. La clase funcional ya la vieron con el doctor Gómez, una de las clases primeras que metió un caso clínico allá de primero en la primera clase, donde hay una disnea grado 1, una limitación de actividad física leve, o no hay limitación. O sea, es lo que uno, por ejemplo, yo me subo de aquí al 5.º piso y llego arriba cansada, llego con disnea. No tan exagerada, pero no. ¿Sí? No, eso depende. Muchos pacientes que no han hecho ejercicio nunca ya tienen NIHA 1, porque tienen un acondicionamiento físico muy bajito, ¿no? Entonces, pero el problema es que progrese, que empiecen y ya con poco menos esfuerzo, con esfuerzos que hacían normalmente empiece a tener disnea. Entonces, esto es clase funcional. Y aquí, para que yo les mencione, vamos a mirar este corazón. Miren este corazón en una radiografía de tórax. Este corazón es gigante.
pero el paciente no tiene congestión pulmonar, o sea, no hay congestión pulmonar. O sea que este paciente tiene una cardiomegalia, tiene un corazón insuficiente, pero sí funciona, o sea, no está en falla cardíaca. Mientras que este sí ya se congestionó los pulmones, entonces están con edema pulmonar, este paciente sí está en falla. La idea es que yo con el manejo vuelva el paciente aquí. ¿Ah? Es prevenir que este no entre en falla y lo otro es tratarlo para que trate de regresar aquí. Los signos de insuficiencia cardíaca izquierda, entonces, si hay congestión pulmonar, el aire entra por los pulmones y llega al alveolito y allá hay líquido, entonces va a escucharse estertores finos o crépitos. Puedo ver el paciente que tiene una frecuencia cardíaca elevada, está taquipneico, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca elevada, por la disnea. Puede haber un ritmo galope y ese ritmo galope ser un R3 si la disfunción es sistólica o un R4 si la disfunción es diastólica. Cuando el paciente está en falla puede tener un pulso alternante, un pulso grande y uno pequeño, grande y uno pequeño, alternado, que es un pulso rítmico, pero alternante. El ápice, pues va a estar grande, aumentado de tamaño y desplazado. Entonces, el paciente puede tener un ápice que el paciente puede tener un APES que mida entre 2 y 3 centímetros y no esté desplazado porque está hipertrofiado. Pero si mide más de 3 centímetros y está ligeramente desplazado, es una hipertrofia excéntrica. Si además de estar desplazado, grande y descendido, ya está dilatado. Entonces, o sea, por ejemplo, mide 4 centímetros y ya no está en el quinto, sino el sexto, y está en la línea axilar anterior. Entonces ya está grande. El reflujo hepatoyugular es positivo. Y hay edema de miembros inferiores. Entonces miramos los estertores finos, un poquito para recordarles, que van a estar sobre todo en las bases pulmonares. De hecho eso es voy a devolverme aquí. ¿Sí ven la congestión dónde está? En las bases. Y de hecho es importante colocar que los estertores están en los 2/3 inferiores. Si a los 2 días siguientes viene otro doctor y ve que solo están en el tercio inferior, es que está mejorando. Entonces, por eso es importante nombrarlos. ¿Dónde están? Bueno, el reflejo hepatoyugular, para recordar, que es presionar el área hepática y ver cómo se curquita y debería desaparecerse, pero en menos de 10 segundos ya desaparece. Si no desaparece es porque el ventrículo izquierdo no está sacando bien la sangre. Y se ve la agitación, pero desaparece enseguida. Bueno, ya. Entonces, profe, a las... Señor. ¿Aló? ¿Quién iba a preguntar? Yo, profe, ¿me escucha ahora sí? Sí. Que entonces al hacer presión en el hígado, ¿qué es lo que debería suceder en el reflujo hepatoyugular? Aquí, al hacer presión aquí, en el epigastrio, se incurquita la yugular. Eso es normal que se incurquite, pero al ratico desaparece. Si se mantiene, es porque no hay una buena sacada de toda esa sangre que estoy mandando al pulmón por parte del ventrículo izquierdo.
¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, en resumen, vamos a mirar del lado derecho, va a haber edema en miembros inferiores como síntoma y como signo, incrustación yugular, hepatomegalia, en miembros inferiores, ictericia, citis, latido epigástrico R3 o R4, dependiendo de la disfunción del ventrículo, si es sistólica o es diastólica. Y del lado izquierdo tenemos la disnea esferzo, la atonea, la disnea paroxística y la treponea como síntomas. También va a haber edema leve de miembros inferiores, oliguria, se me olvidaba eso porque si no perfunde el riñón, el paciente va a tener orina más poquito, va a sentir la fatiga, puede haber presíncope y síncope, puede haber frialdad distal y cianosis periférica. Y los signos, estertores finos o gruesos, depende si la congestión pulmonar aumenta tanto que ya llega a gruesos. APES grande o desplazado, puede haber R3 o R4, depende de la difusión. Y edema de miembros inferiores con frialdad distal y cianosis periférica. ¿Queda claro hasta allí? Para recordar cómo vimos, el R3 es protodiastólico, ya lo mencionamos, que puede ser en fiebre, en anemia, embarazo, ejercicio y en niños normales. Y generalmente ocurre por una desaceleración súbita normal de flujo al ventrículo al final del llenado rápido, sea telediastólico, final de llenado rápido, no al final de la diástole. El volumen aumenta la precarga y disminuye la frecuencia, la fracción de eyección y la contractilidad. Generalmente es porque el ventrículo no tiene fuerza para eyectar, entonces eyecta menos volumen, entonces empieza a remanar, quedar sangre atrás, y por eso es que suena el R3 al inicio de la diástole. Generalmente, sea por miocardiopatías dilatadas o defecto de contractilidad del miocardio, sea derecho o sea izquierdo. El telediastólico es, como ya les había mencionado, el envejecimiento también puede ser fisiológico, pero generalmente es patológico. Es telediastólico. Y es porque hay una resistencia del ventrículo a la sístole auricular, porque generalmente no se relaja para recibir la sangre al final de la diástole. Generalmente puede ser por hipertrofia ventricular, pero también ocurre en rigidez en infarto del miocardio. O sea que las disfunciones pueden ser sistólicas o diastólicas. Disfunción diastólica, para hacer un corto resumen, es cuando el ventrículo no se relaja para recibir, entonces tiene una sobrecarga de presión, o sea, de presión al llenado. Generalmente ocurre en hipertensión arterial sistémica, pulmonar, en estenosis aórtica, en enfermedad coronaria, en cardiomiopatías hipertróficas que ocurren muy frecuentemente y ahorita están ocurriendo frecuente porque los muchachos están yendo a los gimnasios a tratar de ganar mucha fibra muscular muy rápido. Y al tratar de ganar esa fibra muscular demasiado rápido, refuerzan ese corazón, lo hipertrofian y le ocurre como el muchacho ese de Suecia, creo que fue, se desmayó allá jugando fútbol en la Europa, pues. No murió, pero sí se desmayó y casi se muere allá en el campo, ¿no? Entonces, esas miocardiopatía hipertróficas, es que nada, todo en excesos daños, todo en excesos daños.
En la diabetes mellitus y en la obesidad también, el corazón empieza a sufrir para tratar de perfundir un área mucho más grande. Realmente asocia la obesidad con la enfermedad, o sea, tiene lógica, pero estaba viendo las bases o los primeros de cardio, había pacientes que pero eso es el síndrome de Marfan. Igual, ¿qué te porque es que el síndrome de Marfan se usa con insuficiencia aórtica. Ah, bueno, hágale, sí, marica, igual pues yo creo que... Se daña la válvula aórtica. Ya son síndromes diferentes. Tenemos edema. Pues yo... Pero esta es difusión diastólica, ¿no? No la sistólica. La diastólica entonces puede ser derecha o izquierda y el signo principal es el R4. Que se puede escuchar en el lápiz o en el borde external inferior cuando es derecha. Si está en el lápiz puede estar menos de 3 centímetros. O sea, generalmente no está desplazado. Es un lápiz ligeramente grande, puede estar ligeramente desplazado o no desplazado. La disfunción sistólica es una sobrecarga de volumen, es cuando el ventrículo ya se remodeló. Primero puede cursar un paciente con hipertensión arterial, con una hipertrofia concéntrica, luego se pone una hipertrofia excéntrica porque empieza a remodelarse el ventrículo y luego termina de dilatar. Puede remodelarse después de un evento coronario, dilatarse. Y hay otras más cardiopatías dilatadas como la chagásica. Lo importante es que estos pacientes tienen una fracción de eyección, una FEV muy bajita y un gasto cardíaco muy bajo. Causas casi que las mismas: una hipertensión arterial, pulmonar, miocardiopatía dilatada, enfermedad coronaria, valvulopatías, Chagas. No es frecuente aquí, por tierra siempre es frecuente Chagas. Los síntomas dependen si la insuficiencia cardíaca es izquierda o derecha, pero el signo primordial es el R3, o sea, el ritmo galope, suena así como un caballito, que lo van a ver con sus docentes con los simuladores. El ápice ya está desplazado, generalmente está sostenido, mide más de 3 centímetros y es hiperdinámico. Y los criterios de Framingham, como para terminar, están unos criterios mayores y unos menores. Está la disnea paroxística nocturna, incurgitación yugular, los estertores finos, la cardiomegalia, el edema agudo del pulmón, el galope o tercer ruido, reflujo hepatoyugular positivo, una presión venosa yugular alta, son como signos mayores. Menores, el edema bilateral de miembros inferiores, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, el derrame pleural, que generalmente es derecho, porque el paciente se acuesta más del lado derecho. La disminución de la capacidad vital, 1/3 de la máxima, y la taquicardia. Pérdida de peso, más de 4 kilos en los días de tratamiento. ¿Por qué? Porque yo le di diurético y eliminó líquidos, de bajó de peso, es casi que un criterio de que esa era la causa. De 2 criterios mayores y uno menor. 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores ya no dan diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Preguntas. Bueno, vamos con un caso clínico muy rápido. Por ejemplo, esta es una abogada de 6 años sana. Qué pena, yo tengo una pregunta. Hola, Señora.
Profe, cuando hablamos también de dilatación ventricular, ¿hablamos de hipertrofia excéntrica o eso es diferente? Dilatación es hipertrofia excéntrica, sí. Ah, listo. O sea, ya desde que haya, ya que empiece a ser desplazado y más grande, ya está empezando a dilatarse. Listo, profe, gracias. Se ve un poquito el lápiz en la punta. Bueno, el abogado de 36 años sano consulta por sensación de fatiga, disnea progresiva relacionada con el ejercicio, ortorrea y disnea paroxística. ¿Hasta ahí qué pensamos? Una insuficiencia cardíaca izquierda. Una Insuficiencia cardíaca izquierda, profe. señor. Tiene una presión de 160-60, no hay ingurgitación yugular, pero sí hay pulsación de la úvula y hay un pulso céler o de córrigo. Hay estertores tardiovivasales, un ápice difuso desplazado e hiperdinámico. Hay un R3, un R1 y un R2 blandos. O sea que casi no se escuchan, pero sí hay un galope. Y hay un soplo grado 3/4 holodiastólico en el borde esternal superior derecho con un retumbe diastólico tardío en el ápice. Entonces, ¿cuáles son los problemas del paciente? Cuando uno habla de problemas son los síntomas. Entonces, los síntomas son estos: fatiga, disnea progresiva, disnea paroxística y ortorrea, que ya ustedes dijeron es una falla izquierda. Ahí vamos claros. Ahora, ¿qué tipo de disfunción tiene el paciente? Entonces vamos a los signos. Tiene una presión arterial 160-60 con una presión de pulso ancha. Tiene estertores tardíos bivasales. Tiene un APE desplazado, un R3 con un soplo diastólico. Tiene una disfunción ¿qué? Histórica. Sistólica. O sea, el paciente tiene una sobrecarga de volumen. Listo. Entonces, una disfunción ventricular izquierda sistólica sería del paciente. Ahora, resulta que el paciente tiene un soplo. Nos tenemos que buscarle la causa por qué. El paciente tiene una presión de pulso ancha, tiene una pulsación de la úvula, o sea, la úvula le pulsa, tiene un pulso célero de córriga y tiene un soplo holodiastólico grande, casi con tril, 3/4. Tiene un retumbo diastólico tardío en el ápice. Este paciente tiene una insuficiencia aórtica, casi que es como el paciente que estaba definiendo María del Mar de grande, alto. Bueno, este paciente entonces tiene soplo de insuficiencia aórtica. Vamos a hablar un poquito de los soplos. O sea, para terminar toda la insuficiencia cardíaca, hablamos un poquito de los soplos para que los repasen y para que los vean con sus docentes cuando tiene el paciente una manuculopatía, porque es imposible yo llegar a definir todas las manuculopatías, pero sí mirar, por ejemplo, que los soplos pueden ser mesosistólicos, que son los soplos de eyección. En cuanto en estenosis aórtica o en estenosis pulmonar, depende de donde encuentre el soplo. También ocurre en la tetralogía de Fallot. El soplo pansistólico son soplos más de regurgitación, o sea, soplos más de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia o comunicación interventricular. ¿Listo? Los soplos diastólicos
ocurren por regurgitación, son crecientes protodiastólicos, decrecientes protodiastólicos. ¿En qué casos? En insuficiencia aórtica o en insuficiencia pulmonar. Como en el caso del paciente. Soplos de llenado meso o telediastólicos con chasquido de apertura son de estenosis mitral o estenosis tricuspide. Los pacientes pueden tener valvulopatías por varias causas. Una es la fiebre reumática. Pacientes que desde niños han sufrido de amigdalitis y hoy en día están volviéndose a ocurrir por el cuento de todas estas corrientes anti todo, antivacunas, antibióticos, anti todo. Entonces resulta que los que están ocurriendo, que muchas personas con amigdalitis no son tratadas y más o menos unos 10 a 20 años después empiezan las cardiomiopatías. Las creencias es que la gente dice que el antibiótico daña los glóbulos rojos y que le da anemia. Mentiras, ¿no? Pero esas son ignorancias, son difíciles de quitar. Otra causa es que el paciente haga endocarditis bacterianas. Otra causa es que el paciente haya nacido ya con una valvulopatía, que el paciente tenga, por ejemplo, un problema porque nació con una válvula bicúspide. La válvula aórtica es tricúspide. Y si es bicúspide y empieza a tener hipertensión, entonces empieza a dificultarse, se estenosa. Entonces puede progresar una estenosis aórtica. Esas son importantes para ver. Bueno, y terminando, vamos a hablar unas pocas diapositivas ya, lo que queda de la enfermedad coronaria ya para irnos. La enfermedad coronaria es cuando no se perfunde el miocardio, porque las coronarias, una de las causas es porque las coronarias tengan una placa ateromatosa, como ocurre aquí, que no fluye la sangre hacia estos lados porque está taponando el flujo. Generalmente el paciente, entonces, de enfermedad coronaria, que es más frecuente en hombres que en mujeres, es frecuente en las personas que tienen una hipercolesterolemia, en los que son sedentarios, en los que tienen un estrés grande, o sea, los altos ejecutivos, porque los altos ejecutivos producen más radicales libres y tienen más predisposición a hacer placas ateromatosas. Los que fuman tienen tendencia a dañar esos vasos. Que haya herencia. Por eso cuando nosotros preguntamos en los pacientes herencia, ¿tiene herencia de alguna enfermedad? Si alguien en la familia ha sufrido un infarto, ¿es en qué edad? Si es menos de 50 años, eso es, tiene herencia de que haga un evento coronario. Que tenga sobrepeso, aumenta con la edad, después de los 50 años más predisposición a hacer un infarto. Que tenga hipertensión arterial sistémica de base y que sea diabético para padecer de enfermedad coronaria, y a veces los diabéticos presentan infartos de miocardio silenciosos. Que cuando ya no llegan en la falla cardíaca, y hace rato tuvo un infarto y no se dio cuenta. Como para recordar, las coronarias izquierdas tienen, o la coronaria anterior tiene dos ramas, la descendente, la circunfleja, y que irrigan el septum interverticular y la parte posterior del ventrículo derecho, mientras que la derecha irriga la parte anterior del ventrículo derecho y la región posterior del septum interventricular. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son las
síntomas, más bien, los síntomas es angina. El síntoma es dolor precordial. Dolor que si es una angina de pecho, generalmente ocurre cuando el paciente hace una actividad física o tiene un evento emocional, ¿cierto? Cuando yo le llegan y le dicen se le murió un hijo, le llegan de repente y le dicen le pasó algo súbito, tiene ese evento emocional súbito, le da el infarto o le da la angina, o sea, le da el dolor precordial. Ese dolor puede durar poco tiempo y ser una angina, o durar mucho tiempo y progresar a un infarto, o sea, necrosis ya del miocardio. O sea, si se suspende por un poquito de tiempo y se quita el dolor. A ver, la angina puede ser estable o inestable. Generalmente estable es cuando el paciente dice, por ahí cada 15 días o cada mes, cuando hago alguna actividad me duele. Hace y me duele. Por ejemplo, un doctor del San Juan, cruzando el parqueadero hacia el hospital, si lo cruzaba muy rápido, cuando llegaba le dolía. Pero como el dolor es tan suave y tan poquito, cuando llegaba a mi descanso, que es en la cafetería en segundo piso, se sentaba y se le quitaba, entonces no pasaba nada, ¿no? Pero si ese dolor que le da por ahí cada mes o cada 2 meses empieza a volverse frecuente, se puede o durar más tiempo, ya está pasando de una angina estable a una inestable. Así se presente con la actividad física. Profe, Señora, esa que usted dice que dura que dura 30 minutos que la que angina, dura minutos, que dura menos de 30 minutos, es una angina. Puede ser estable si se presenta con actividad física y no varía, siempre con lo mismo. Pero por si ejemplo, empieza a la que ser es de más 30 frecuente, minutos, la que es Gallavardín, entonces allá no sería angina. no, La que le dicen periodo de alarma de hay algunos que Gallavardín. hay algunos que se presentan sin tener ejercicio súbitamente, pero dura poquitos minutos, pero se usó o lo ocurrió sin actividad física en un evento emocional, esa es inestable. Sino que es que a veces la estable puede pasar a inestable, eso es lo que yo quiero mencionar. ¿Sí me entienden? Si se le presentó sin actividad física y le duró poquitos minutos, es inestable. Es inestable. Pero si se presenta con actividad física, dura pocos minutos, es estable. Si empieza cada vez a durar más, o se le empieza a presentar más frecuente, esa inestable se está volviendo inestable. Sí. Se empiezan a poner inestable. Y cuando ya dura mucho tiempo, más de 30 minutos, ya pasa a ser un evento pulmonar, un infarto. Ojo con la gente. La gente es frecuente que llegue y le dice al paciente, usted lo que le dio fue un preinfarto. Cuando yo estoy hablando de mi paciente, que le dio un preinfarto, mi paciente quiere decir que mi paciente tiene angina y tiene enfermedad coronaria. Ojo con eso, porque yo no le puedo estar diciendo a mi paciente, no, tranquilo, usted lo que le dio fue un preinfarto. No, eso no es tranquilo porque puede progresar un infarto. No. El problema grave es que a cualquier dolor en el pecho le estamos diciendo preinfarto. El paciente tiene una colchocondritis y le decimos que tiene un preinfarto y eso no es un preinfarto. O sea, la palabra preinfarto significa angina y significa que el paciente tiene enfermedad coronaria. Entonces tiene que
tampoco un infarto más pequeño, ¿no? Ahora, para responder a la compañera, no todos los eventos son por placa teromatosa. A veces pueden ser vasoespasmos, ¿cierto? Vasoespasmos de las coronarias, o a veces puede ser porque no se perfunden las coronarias. Cuando, por ejemplo, el caso de la estenosis aórtica, el paciente ya está haciendo un esfuerzo, no está saliendo suficiente sangre, no perfunde las coronarias y puede tener dolor torácico. O sea, no solamente el síncope, sino puede tener dolor torácico, puede tener una angina. El paciente que consume sustancias que hacen vasoespasmo, como la cocaína, pacientes que consumen sustancias psicoactivas que pueden hacer vasoespasmo, como la cocaína, pueden hacer infartos sin tener una placa teromatosa. Sí, a veces ocurre. Bueno, el dolor torácico generalmente es de naturaleza visceral. O sea, el paciente no lo localiza específicamente. El paciente pone la mano acá sin decir es aquí, si no es aquí, es extenso. O sea, no es localizado. Es un dolor que puede ser retroesternal, subesternal o precordial. De características opresivas. El paciente dice, me aprieta, me siento como si me tuviera un caballo en el pecho, siento un peso, una presión, que puede irradiarse al cuello o al brazo. El preciso fuimos a ver a un familiar que tuvo un infarto hace como 3 meses, hicieron una revascularización coronaria, le hicieron 3 bypass. Él estaba estando sentado en su casa, sintió un apretón en el pecho y luego sintió como si se le estuvieran ahorcando. Como si lo estuvieran ahorcando. Yo es que yo sentí que me estaban ahorcando. Se me dio la presión en el pecho y luego como si me ahorcara aquí el cuello. O sea, la irradiación se puede irradiar al cuello o se puede irradiar al brazo o a la axila. Generalmente se presenta con el ejercicio físico o con el esfuerzo físico o el esfuerzo emocional y al suspender el ejercicio o a ponerse dinitrato isosorbido de nitroglicerina, pues se cede o disminuye el dolor. Si irradia, ya habíamos dicho, al brazo, al hombro izquierdo, a la espalda, al cuello, a la mandíbula y a veces al abdomen, sobre todo los infartos de cara inferior. A veces el paciente siente la presión aquí, pero lo que siente es aquí en el estómago, dolor. A veces tiene náuseas, vómito. Yo tuve una amiga que falleció, estaba en la playa y ella se fue a comer un pescado por allá con las amigas y llegó a la casa y se sintió con palpitaciones, se sintió débil. Ella nunca tuvo dolor precordial, solo sintió las palpitaciones y la debilidad. Tengo como sueño, como cansancio, me voy a acostar y luego se despertó con náuseas y vómito. Dolor en el epigastrio, náuseas y vómito, fue a vomitar y se murió en el baño. Un infarto fulminante. No siempre se presenta de las mismas características, depende de los infartos de cara inferior, a veces el dolor es en el abdomen. La intensidad es leve a moderado, puede ser fugaz, generalmente pocos minutos o segundos cuando es angina, y si es mayor de 30 minutos ya está infarto.
Nunca dura horas o días, porque si no ya se hubiera muerto. Un dolor, un paciente viene a la consulta porque tiene un dolor y ahí es lo importante caracterizar el dolor. Yo no vengo porque es que me está doliendo el corazón. ¿Y hace cuánto le di? No, hace como 2 meses. Y es todo el tiempo o el dolor va y vuelve. Porque si va y vuelve puede ser una angina, pero si es constante, esto no es un infarto. Un infarto no duele todo el tiempo. Va y vuelve. Eso es importante describir eso. Síntomas acompañantes: la palpitación, la disnea, el temor inminente de muerte, la diaforesis profunda, náusea y vómito y el mareo tipo pre-5. Bueno, ya había mencionado esto. Estable cuando la limitación de flujo sanguíneo no supera las demandas de oxígeno durante el ejercicio, pero en el reposo sí le pasa. Duración generalmente es opresivo, puede durar menos de 2 a 15 minutos, con el reposo, con nitratos. La localización y radiación puede ser la misma de un infarto. Y la angina inestable, pues ya la he mencionado, puede ser que empiece a despertarlo en las noches, la angina inestable, ¿no? Que lo despierte. El infarto generalmente se presenta más de 3 minutos y todos los síntomas y la localización es la misma. Yo tuve un paciente que trabajó con Ensirva. Ensirva es de los que recojan la basura. Pero hay una época, no sé si ustedes de pronto no la vivieron, y era que pasaban con la campanita y tenía todo el mundo que salir corriendo a sacar la basura porque venía. Entonces él era el que manejaba y tocaba la campanita, ¿no? En este brazo. Entonces manejaba. Entonces, cuando los arreglaron, porque quitaron eso todo es político hoy en día. Entonces les quitaron esa y se lo pusieron a algo privado para sacar la plata del Estado hacia alguien privado. Entonces, cuando privatizaron eso, pues los arreglaron. Como le faltaba un tiempo para jubilarse, entonces dijeron, no, pues lo echamos, pero venga, le damos esta platita. Entonces, de esa plata el señor compró un camión para hacer trasteos. Él empezó a sentir que el brazo le dolía, ¿no? El brazo le dolía y él pensaba que era la campanita, que era por la campanita. Entonces tenía unos hijos en España y le mandaban una crema. Nadie le decía cuándo le dolía, ¿no? Entonces él decía, no, es que mire, yo no tengo generalmente el dolor. A mí me da cuando tengo que descargar, entonces yo tengo personas que me cargan el camión. Es por el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, el paciente, ¿qué hacía? Bajaba el camión las puertas, desenmarraba, bajaban las puertas y ahí le empezaba el dolor. Mientras alguien cargaba el camión, él se sentaba con la crema a sobarse, entonces él decía que le quitaba con la crema. Y era porque estaba haciendo el reposo. Estaba sentado haciendo el reposo, entonces le quitaba el descarga. Hasta que un día lo despertó el dolor en la noche. No estaba haciendo zanjas. Por donde él vive, dice, es tan peligroso que si salgo hasta me quitan el dolor. Muy bien, punto. Entonces se quedó con el dolor sobándose con la cremita, esperando que se le pasara. Se le pasó al brazo, se le pasó a la mandíbula, empezó a sentirse un poquito ahogado, más palpitaciones, entonces en urgencias, a las 3 o 4 pero casi 2 horas después de esto. Cuando llegó a urgencias a la clínica amiga se desmayó y cuando despertó ya lo habían operado. Entonces, eso es un evento coronario. Muchachos, es mejor tener siempre los síntomas. Mira, hace
unos 4 años, aquí hubo un médico, creo que era en la clínica nuestra. Fue un paciente a consultar por dolor precordial. Era un dolor que no era muy típico, pero yo creo que no hicimos una buena anamnesis. Entonces el paciente iba, la primera vez le hicieron electro, todo normal, le pusieron encima, normal, te lo mandan para la casa y vaya, hágase esto, y como había tenido una pérdida emocional, le echaban la culpa que era eso. Entonces, el paciente llevaba varios días yendo, entonces fue un día y la doctora le dijo, ¿usted qué hace aquí? Ya le dije que usted es emocional, váyase para su casa, hágase las cosas, y se murió en el semáforo. Se le desgració la vida a la doctora que lo mandó para la casa. Entonces, siempre hagan su historia nuevamente. Le dio un infarto en el semáforo, dando la vuelta allá. Le volvió a doler. No le hicieron nada. No le hicieron nada. Pero es que lo importante más que el electro es sentarse a conversar con el paciente. No desestimen eso. Recording Bueno, stopped. muchachos, ya se pueden ir. Como ahorita tengo que dejar que se guarde la grabación, entonces hay que esperar un momentico acá. Así que puedo mandar un link para ver los que quieran entrar, pero no puedo atenderlos a todos. Intento nuevamente mañana a ingresar. Preguntas. Perdón. Pero yo veo, ahora sí voy a tomar la foto de los que están. El que están ya. No, pero ustedes están aquí. A la hora de tomar la lista ya sé que están acá. Espérenme un momentico. Listo, ahí sí los que salieron se fregaron. Profe, ¿Sí? yo te envié un mensaje al interno del chat por aquí. No sé si ya lo viste. Sí, Kevin. ¿Usted corrigió las notas conmigo, el examen conmigo? Sí, profe, sí. ¿Y hubo una corrección, Kevin? Sí, sí. Tengo que mirar entonces. Yo reviso y te corrijo la nota. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ahí quedó grabada. Ya hago la... Los que se salieron, se salieron. Listo. Finalizamos aquí.